tocar algunos temas de política migratoria. Él es abogado constitucionalista en Venezuela, asesor de inmigración, Negar Granado. Negar, feliz día. Bienvenido. Buenos días, gracias, buenos días, Midi, para mí un placer acompañarte y un saludo a los escuchas. Lamentablemente, Negar, no hemos coincidido el momento con que estés acá con el comisionado, pero bueno, ya escuchaste que está cumpliendo con su función como tal, que bien lo ha hecho durante todo este tiempo, pues está en plena reunión, en pleno meeting de esta reunión extraordinaria o esta reunión decisiva que se está llevando a cabo en el City Hall de Miami. Sí, creo que la función del comisionado es muy importante y definitivamente es trascendente para la vida, para los ciudadanos que hacemos vidas en la ciudad de Miami. Así mismo, así mismo. Pero entremos en políticas migratorias, Negar, que es lo que nos atañe en este momento. Vemos también cómo está muy movida, muy bastante acontecido todo lo que tiene que ver las políticas y pues este nuevo plan del gobierno del presidente Donald Trump, donde se anticipa pues algo con las solicitudes de asilo, acelerar de repente las deportaciones de miles de inmigrantes. También estamos viendo cómo hay varias creaciones, sobre todo aquí en el estado de la Florida, ya se tiene en plan varias creaciones de centros de detención también para inmigrantes, pero comencemos con este nuevo plan que se dio a conocer el día de ayer, de repente de poner fin a algunas solicitudes de asilo. Sí, Miser, yo creo que esto ya se viene implementando desde hace algún tiempo. El CNN, que como medio de comunicación lo toma como una noticia, y de ahí donde viene, no hay un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Estado, y la noticia habla así como que la administración del presidente Trump planea Desestimar. quitar o eliminar el asilo. Una noticia que genera un pánico, genera mucha Total. alarma y que de alguna Un otra forma titular yo quisiera. bastante llamativo, bastante amarillista se tildaría también porque se habla de desestimar, de eliminar así tal cual y de allí es donde se crea esta zozobra nuevamente de los solicitantes de asilo. Por eso quiero llamar un poco a la calma, quiero que tengan un poco de calma, porque eh, no es lo que debería pasar, no es un debido proceso. Sin embargo, ya hemos venido viendo cuál ha sido el accionar o la actuación por parte de los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional en los casos de muchos migrantes que entraron ilegalmente a los Estados Unidos, y de ahí quiero partir. Los casos que pudieran terminar siendo desestimados son los casos de las personas que entraron ilegalmente a los Estados Unidos y que aplicaron a un asilo defensivo. Y esto lo quiero decir de esa manera por cuanto hay muchas personas que hoy en día no están oyendo, que no entraron ilegalmente a los Estados Unidos, que presentaron un asilo en sede administrativa ante USCIS, que se llama asilo afirmativo, y no deben de correr este riesgo que titula CNN. ¿A También quién me quiere? negar también estos casos que tú estás mencionando en este momento son los que podrían acelerar esta llamada deportación de miles de inmigrantes. No es necesario un caso que haya o esté siguiendo un debido proceso de lo que es un asilo y no haya entrado ilegalmente al país. Ahí quería llegar. Las personas que tienen peligro con la desestimación de los casos son las personas que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos y que son las personas objeto de estas deportaciones expresas, ¿ok? Eh, ¿Con qué finalidad se desestima el caso de asilo? Bueno, si el asilo es frívolo, si el asilo no presenta ningún tipo de evidencia que le permita a el juez otorgar o darle la protección en modalidad de asilo, y el fiscal considera de que el asilo se presentó es un asilo frívolo que no probó nada, lamentablemente le pide al juez que desestime el caso, y al juez desestimar el caso, que era lo único que tenía ese inmigrante que entró ilegalmente para quedarse en los Estados Unidos o para mantenerse, al salir de la Corte de Inmigración consigue a un oficial de ICE que lo detiene con fines de ser deportado. Debemos recordar que con la administración del presidente Trump se activó el programa de deportaciones expresas, que requiere, primero, que la persona tenga menos de 2 años en los Estados Unidos. Segundo, que esa persona es perseguida con la finalidad de ser deportada. Lo que significa que toda aquella persona que tiene más de 2 años en los Estados Unidos, que presentó su asilo de manera oportuna antes de un año, que presentó un asilo donde está demostrando que tiene miedo creíble y que ha cumplido con toda y cada una de las
obligaciones que le impusieron cuando le dieron la libertad por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos, son personas que no deberían de tener miedo. Con respecto a las personas que entraron legalmente, que entraron con una visa válida y vigente y que se quedaron y presentaron un asilo pidiendo protección a los Estados Unidos, esa medida que habla el titular de CNN no debería afectarlo, porque esas personas deben de presentarse a una entrevista de miedo creíble ante un oficial de USCIS, y ese oficial tiene la potestad o de aprobar el asilo o de remitirlo o referenciarlo a la corte para que sea la Corte de Inmigración que decida el caso de esa persona aplicante de asilo. Negar, vemos también que estos asilos que de repente durante o durante la última década habían estado como en el limbo, habían estado como en un stand-by sin saber qué estaba pasando con ese caso de asilo. Hablo de los de repente de 2014 para acá, 2012. Ya vemos cómo estos procesos se están reactivando y están llamando a la respectiva entrevista. Sí, bueno, tengo muchos casos de clientes que entraron en el año 2014, presentaron su asilo en el año 2015 y estamos preparándonos hoy en día para para hacer presente en la entrevista de miedo creíble. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, la persona que presentó un asilo por situaciones que vivió en el pasado, antes de entrar a los Estados Unidos, debe actualizar ese caso de asilo, porque lo más seguro es que pueda demostrar el miedo creíble por la situación pasada, pero hoy en día a lo mejor esa situación de peligro, de miedo creíble, cesó por el transcurso del tiempo, pero hay otras condiciones que le impiden de regresar de manera segura a su país, Venezuela. Lo que significa que les aconsejo que actualicen su caso de asilo, que busquen evidencias que demuestren que no pueden regresar de manera segura a su país de residencia. ¿Cuál es la recomendación, Negar, que se le puede hacer a esos solicitantes de asilo que están en esos años que ya vemos que se están moviendo estos casos de actualizar su caso? Y también quiero que hablemos de esto porque hemos visto a través de las redes sociales como de repente personas que ya han sido llamadas ahora están dando su testimonio, que es totalmente válido, pero de repente también genera un poco de caos en cuanto a la desinformación. Recordemos, y quiero, Negar, que hagas hincapié en eso, en que todos los casos no son iguales. Efectivamente, y no solamente eso, busquen ayuda calificada, no se dejen guiar por las redes sociales. Ayer me mandó un cliente un post de una persona que dice: así preparé mi caso de asilo después de Los he 10 visto. años de estar dormido. Y es una persona que demuestra una carpeta, que guardó todo hasta los sobres de cuando presentó el asilo, hasta su última cita, pero al último no dice si haber organizado ese caso y haberlo puesto ordenado le dio la posibilidad de obtener una aprobación de asilo o le fue negado. Pero sí dice que si quiere que lo ayude, que por favor lo contacten. Entonces, la pregunta que hago es: ¿esa persona está calificada para ayudar a otro a que actualice su caso de asilo? Creo que no es lo más recomendable. Creo que es una persona que de alguna u otra forma no dice cuál fue su resultado y en base a eso organizar un caso de asilo. Yo creo que cualquier persona que es organizada va a tener todo y cada uno de los documentos que le fue enviado desde el momento que presentó su asilo hace 10 años. Ahora bien, que es importante, la gente está utilizando, y he recibido múltiples llamadas donde me dicen: ¿qué pasa si yo utilizo la ley contra el odio Simón Bolívar? Ok, esa ley contra el odio que fue promulgada en el año 2014 por la Asamblea Nacional de Venezuela es una ley que penaliza a personas que, estando en el extranjero, piden imposición de sanciones contra el mal llamado gobierno de Venezuela. Imposición de sanciones que le pudiera traer daño o perjuicio al régimen de Venezuela. La pregunta que yo siempre me hago: ¿leyó usted la ley contra el odio Simón Bolívar? ¿Usted considera que es objeto de la ley? Porque hoy en día está la gente tomando como máxima que al presentar traducida la ley contra el odio Simón Bolívar ya es suficiente para ganar un caso de asilo. Y debo decir que no es suficiente. Usted tiene que demostrar miedo creíble. ¿Qué le pasó en el pasado? Miedo creíble en el presente. ¿Qué le pudiera estar pasando hoy en día? Y eso lo hago porque lo digo porque hay muchas personas que
pudieran estar hoy en día en un proceso de asilo y tienen una orden de aprehensión activa en Venezuela que les impide regresar porque van a ser detenidos. ¿Y qué le pudiera pasar si es regresado a Venezuela? Y si nosotros nos basamos en esa pregunta, vamos a poder identificar cuáles son las situaciones que me causan miedo creíble y son las situaciones que yo puedo demostrar para poder ganar un asilo. Correcto, Negar. ¿Alguna sugerencia adicional que tú puedas hacer a estas personas que de repente están con mucha incertidumbre, tienen mucho temor porque la entrevista se le puede activar de un día a otro? Es conocido casos, Negar, de gente que ya no está en el estado de la Florida y de repente han perdido contacto con eso, que eso es también sumamente importante porque de repente le llegó la cita y usted no se dio cuenta, no hizo el cambio de dirección o le llegó a otra dirección, y es ahí donde se entra nuevamente en un limbo que es mucho más preocupante porque ya se está siendo solicitado a esta entrevista y usted no se está dando por enterado. Sí, lo primero es actualizar su residencia. Cada vez que usted se mude, actualice su residencia a través de una planilla que se llama AR11 para el cambio de dirección. Actualice su dirección de residencia a los fines de que las notificaciones que le lleguen sean notificaciones que se hagan de manera efectiva y usted tenga conocimiento tanto de las entrevistas o no que le sean llamado. Segundo, actualice su caso de asilo. Vea qué le está pasando. Recuérdense que el caso de asilo primordialmente es suyo. Sin embargo, usted pudiera tener miedo creíble por lo que le pasó a algún familiar cercano, le pasó a un amigo cercano o a algún colega. Y esto lo digo con mucha responsabilidad porque mucha gente cree y considera que porque yo tuve un tío que fue general, pero era mi tío séptimo, ya yo con eso puedo presentar un asilo. Y no es suficiente demostrar el vínculo entre el general y yo, sino que demostrar qué me pasaba a mí por lo que yo hacía. Exacto. Y son 5 preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué me pasó? ¿Cuándo y dónde me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Qué hacía yo para que esto me pasara? ¿Y quién me lo hizo? Muy buena sugerencia. Otra que quisieras hincapié. Bueno, yo parezco ya aquí porque bueno, ya yo pasé por este proceso y también lo he comentado muchísimo. Negar fue mi orientador, mi asesor en ese momento y pues lo logramos, ¿no? Logramos la aprobación de ese asilo en ese momento en plena pandemia, cuando estaba el mundo muy convulso, cuando estaba todo muy al revés, pues se logró eso y sí, sí me gustaría, porque veo, Negar, con mucha preocupación cómo estos opinólogos a través de las redes sociales están dando esos testimonios que de repente lo hacen a bien, de repente sí, es muy bueno compartir el testimonio, que uno vea en el testimonio del otro, se vea un poco reflejado, pero hacer muchísimo hincapié que todos los casos no son iguales, o sea, no podemos caer en esa dinámica, ¿no? Es tener en cuenta el asesoramiento legal que usted debe tener en este proceso. Me llamaron a entrevista, bueno, a desempolvar, como dice uno, sin satanizar el término, a poder recordar todo eso, a tener siempre su asesor a la mano, de ir acompañado con ese asesor también, el traductor, que pues a usted le dé como más fortaleza, si no, de repente no es muy ducho en el idioma, es tener como esos tips, Negar, siempre a la mano para después pasar a otra preguntita con lo del TPS, que quisiera saber en qué va este proceso. Sí, sencillo, yo creo que usted tiene que prepararse para su entrevista de miedo creíble. La entrevista es suya, es para usted. Las personas que van acompañadas de abogados, quiero que sepan que el abogado no es el entrevistado. La entrevista es para el aplicante de asilo. Y la mejor compañía que puede tener el aplicante de asilo es de un intérprete que sea un intérprete que conozca la materia de asilo, que que lo ayude a prepararse para enfrentarse a esa entrevista de medio creíble y que pueda, de alguna u otra forma, ser contundente con su entrevista para poder ganar su caso de asilo. Ahí tiene estos tips y usted, bueno, a través de sus redes sociales de Negar Granado también puede obtener mucha más información, contactarlo para pues esclarecer algunas otras inquietudes que usted tenga. Pasemos a tema de TPS. En el caso del TPS es algo bien Actualicemos. interesante. Teníamos una audiencia en la Corte de Apelaciones el día 11 de julio. Esa audiencia fue pospuesta para el 1 de agosto. Esa audiencia no era otra que la apelación que hizo el Departamento de Seguridad Nacional contra la decisión del juez Chen del 31 de marzo del año 2025 por la demanda contra la orden ejecutiva que eliminaba el TPS del año 2023 para los venezolanos. Esa audiencia se da producto de que la Corte
de la Corte de Justicia de los Estados Unidos, la Corte Suprema, le ordena a la Corte de Apelaciones que haga la audiencia lo más rápido posible para decidir ese caso. Yo estoy convencido de que la decisión del juez Chen fue una decisión muy buena, fue una decisión calificativa en cuanto a lo que es los venezolanos que son o que fueron beneficiados por el TPS, calificativa para decir que esos venezolanos que pudieran perder ese beneficio del TPS no tienen condiciones para regresar a Venezuela, que esos venezolanos el 90% tenían títulos de educación superior de esa cantidad de beneficiarios del TPS el año 2023, que esos venezolanos el 98% aportaba a la economía de los Estados Unidos pagando sus taxes, lo que significa que son una persona de buena entidad moral, y que solo el 0,6% había podido cometer delitos. De hecho, comparaba a esa población venezolana con la población de los Estados Unidos y el propio juez decía, son más propensos a cometer delitos o crímenes los ciudadanos americanos que esos venezolanos, hablando de los del TPS del año 2023, lo que significa al día de hoy que hay que esperar el 1 de agosto a ver qué va a decidir la Corte de Apelaciones. Con respecto al TPS del año 2021 también tenemos que esperar a ver qué va No está a todo decir, dicho. cuál va a ser la orden de la Secretaría de Seguridad Nacional con respecto a la renovación o reinscripción del TPS del año 2021 que se vence el 10 de septiembre del año 2025. Negar, agradecida contigo y quiero robarte unos minutos más después de la pausa, pero ahí sí voy a tomar tu investidura de analista político porque hay otro tema muy interesante que está pues bastante candente con esto de Hugo Carvajal, el ex director de inteligencia militar de Venezuela que se declaró culpable de narcoterrorismo y narcotráfico. Tiembla un poco, cojea un poco el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando allí en esa cúpula? Él con sus esbirros, que es porque no ninguno ha hablado hasta ahorita, nadie ha dicho nada. Quisiera saber si tú me puedes acompañar estos minutos después de la pausa para que demos un adelantito de esto. Claro que sí, mi dice. Hacemos una pausa en Miami al Día con Joe Carollo. Recuerde que el comisionado hoy está cumpliendo su función, pues como funcionario público está en plena reunión en este meeting de la comisión que se está llevando a cabo en el City Hall de Miami. Armando me indica, porque estamos monitoreando a ver si ya han pasado a tocar agenda. Todavía no, está todavía la opinión pública, la voz del residente dando su opinión allí en esta. Recuerde que usted puede seguir la reunión también miami.gov. Ya volvemos.